Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa Economía de Opción. Es un gusto saludarles y agradecer su participación y compañía una vez más. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de TV WAC en Ciudad Universitaria, en Querétaro Capital. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante en razón de cómo le tenemos que hacer, casi que cuál es la fórmula y la receta secreta para que tengamos éxito. La medicina. La medicina, exacto. No, para poder tener buenas relaciones y que eso realmente propicie el desarrollo de un entorno confiable, viable y realmente oportuno para poder generar los negocios y poder acrecentar precisamente los recursos de las entidades. Antes de dar inicio con el programa y con la plática del día de hoy, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales. Estamos en el canal 24.1 de TV WAC, de la misma forma en el canal 24 de Total Play y Axtel, en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. En estos momentos también estamos saliendo al aire a través de las redes sociales de TV WAC y del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. El día de hoy, como les dije, tenemos un gran invitado y primero quiero saludar a mi amigo Sergio Ledesma. ¿Cómo te encuentras, Checo? Bien, amigo, a todo dar aquí, sobre todo con el gusto de saludar a nuestro invitado de hoy. Seguramente estaremos platicando de cosas relevantes y que le ayuden a las empresas en estas opiniones y recomendaciones. Para hacer en eso una empresa exitosa a través del cumplimiento de ciertas normas que son de las que estaremos platicando y pues aquí iremos compartiendo entonces de manera global todos los puntos que nuestro experto de hoy nos trae. Claro. Bueno, pues llegó el momento de agradecer una vez más. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un gusto que nos acompañes y sabes que esta es tu casa, siempre las puertas abiertas para un gran amigo. El contador Juan Carlos García Solís tiene varios desarrollos académicos, es contador público, licenciado en Derecho, maestro en impuestos, doctorante en estos momentos por el tema de doctorado en administración y un montón de cursos que lleva semana a semana o cada mes. Muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad que estés por aquí con nosotros una vez más y pues con el favor de la audiencia, pues adelante, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, mi estimado Sergio, mi estimado Mauricio, muchas gracias. Antes que otra cosa, bueno, pues nos une una gran amistad de muchísimos años y sobre todo el gusto por el tema empresarial, el gusto por el tema de buscar siempre aportar a la sociedad, a los empresarios, a los emprendedores y obviamente a los jóvenes, porque esto también le interesa mucho a todo aquel emprendedor, joven o no tan joven, que pretenda iniciar lo que tiene que ver con su ámbito empresarial. Y no tiene que ser un gran negocio, ni tiene que ser una empresa así como de mucho capital. Simplemente hoy en día el cumplimiento, como atinadamente lo dices, maestro Sergio, el cumplimiento de la normatividad laboral, contable, fiscal, tiene que ver con el hecho de que hay que estar actualizado para conocerla a fondo. Yo encantado de estar aquí y gracias por la invitación. Adelante, lo que se les ofrezca, pues ya aquí platicaremos de estos temas. Pues muy bien, amigo. Justamente en esta parte, pues también agradecerte la presencia porque el hecho de compartir con nuestro auditorio estos temas tan relevantes que desafortunadamente en algunos momentos no se le da esa importancia suficiente y a la postre pues traen una serie de complicaciones en el incumplimiento. De pronto pensamos que no pasa nada y en México tenemos un indicador nada agradable que es precisamente la cuestión de la informalidad en el aspecto de lo laboral. El empleo informal por hoy alcanza casi un 55% en México y que debemos entender cómo esta informalidad implica precisamente el alejarse del cumplimiento de la norma, el desproteger a algunos trabajadores en cuanto a la seguridad social o no proporcionarles todos los beneficios que le corresponden. Y sin duda esto trae consecuencias muy especiales hacia el rendimiento, hacia el ambiente laboral y tantos aspectos que podríamos ver
en la empresa, la propia rotación de personal o algunas otras complicaciones de carácter legal que perfectamente se pueden prevenir. Y creo que ese sería uno de los primeros puntos de partida que hoy estaremos platicando con nuestro experto, que por cierto, normalmente él tiene medicina empresarial, ¿sí? Entonces dice medicina empresarial para algunos males. Así que, amigo, pues comencemos con esta parte. ¿Cómo ves tú este asunto de la informalidad en México y de qué manera puede afectar realmente a las empresas? Bueno, es que el detalle ahí, estimado Sergio, es un problema que tiene que ver incluso hasta cultural. ¿Por qué? Porque la informalidad nace principalmente de la falta de idea clara de que siempre que seas tú una persona que inicia cualquier tipo de proyecto de una manera formal, y formal hablas del que es con cumplimiento hacia las leyes que rigen esa materia. En este caso, si vamos a hablar de negocios, pues vamos a hablar de que quien tenga la oportunidad de querer abrir un negocio tendrá que pensar en el cumplimiento de leyes fiscales, leyes laborales, leyes pues hasta en un momento dado sanitarias, dependiendo qué tipo de giro tenga. El chiste es que tienes que investigar cualquier tipo de normatividad que en un momento dado involucre a tu empresa. Entonces, muchas veces los empresarios pues tienen una gran idea, tienen capital o les pagaron a lo mejor algún tipo de indemnización porque ya perdieron su trabajo y demás. Y por supuesto que el conocimiento, la experiencia y todo aquello que nos motiva a salir adelante y emprender nuestro propio negocio, nos hace olvidarnos de que existen leyes. Y las leyes, por supuesto, se hicieron siempre para cumplirse. Por lo tanto, el que yo no entienda o no sepa que una ley me obliga a cierto cumplimiento y yo lo omita, por supuesto que no va a ser disculpa para yo en un momento dado, en el momento que la autoridad revise mi comportamiento como empresario, como empresaria dentro del ámbito de los negocios, pues seguramente podría haber sanciones. Yo le digo a mis alumnos, si ustedes tienen una buena idea y tienen capital, no alcanza hoy en día para poder abrir un negocio. Tienes que tener la parte contable, fiscal y la parte jurídica bien amarrada, bien entendida, saber hacia dónde vas, porque aquí hay otro factor muy importante que en los últimos, permítanme decir, décadas se ha evolucionado demasiado, que es la parte tecnológica. A lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos decían, no pasa nada, tú ábrelo y ahí vemos qué pasa en 6 meses, 20 años, 1 año, no sé. Hoy en día no, hoy en día la capacidad de respuesta de las autoridades para poder investigar qué está pasando, para poder ver qué tanto has cumplido con toda la normatividad que te está pidiendo, pues obviamente es una respuesta casi, si no lo digo en tiempo real, pues sí, en un tiempo muy corto que al final va a tener un problema de a lo mejor una clausura, a lo mejor una multa, a lo mejor una cuestión que tenga que ver con cuestiones pues que van a dañar al negocio. Entonces, este es un tema incluso patrimonial. Claro que sí, y fíjate que ahorita, como bien refieres, Juan Carlos, hemos tenido una evolución sumamente castigada para el patrón en los últimos 10 años en México, en donde cada vez se vuelve más caro, cada vez tiene menos oportunidad de hacer deducciones, y que a pesar de todo eso que enfrenta el empresario, pues sigue buscando la oportunidad de que sea rentable y que sea negocio. Evidentemente, cuando uno es trabajador, pues uno no le preocupa o no le interesa mucho qué tanto está cumpliendo el patrón, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el trabajador en muchas ocasiones lamentablemente va a decir, pues yo vengo por mi sueldo. Mi sueldo. Pero es también importante que por parte del patrón le haga ver esas necesidades al trabajador y que le conviene al trabajador que el patrón esté cumpliendo, porque de esa forma está generando un lugar sano desde el punto de vista de que le está ofreciendo un trabajo que está cumpliendo con toda la normatividad, que va a ser muy difícil de que el trabajador pueda perder esa fuente de empleo de corto plazo, precisamente porque como está cubriendo todo, pues nada más ahora hay que sensibilizarle que el que está recibiendo la menor capacidad o la menor oportunidad de utilidades, que era el objetivo principal de ese negocio, es el patrón. Es ahí en donde encuentras un gran conflicto precisamente para que el trabajador se sume a esa cadenita de ser responsables tanto el trabajador como el patrón. Sí, porque es una cuestión, y lo dice claramente la ley, de una relación
pues trabajador, una relación laboral que tiene que ver con el subordinado, en este caso que uno ordena y otro obedece y por esto se le pague un salario. Aquí lo importante es entender claramente que nuestras leyes están hechas para cumplirse y si bien se dice que la Ley Federal del Trabajo es una ley protectora de los trabajadores, los que por ahí hemos tenido oportunidad de leer un poco de estos temas, te habla de que incluso precisamente la Ley Federal del Trabajo, unos dicen que está pues basada, fundada o en un momento dado analizada desde una encíclica papal como la Rerum Novarum, Pacem in Terris, que por cierto la hizo el Papa León XIII, el anterior León al que tenemos ahora de Papa. Y precisamente la encíclica, como todos lo sabemos, es un pronunciamiento que hacen los papas al observar situaciones en el mundo pues que no son correctas. En este caso, la explotación del trabajador. En aquellos tiempos pues era demasiado la exigencia y poco la paga. No existían derechos de los trabajadores. Entonces, hoy en día, esta ley que tiene esa esencia, pues busca que el trabajador esté protegido y le da la carga, ojo, no es tanto la carga excesiva, sino la carga administrativa de que debe ser un patrón que cumpla con todo y que además tenga los elementos de prueba para desvirtuar o comprobar cualquier cuestión que la ley lo obliga. Voy a poner un ejemplo muy claro. Le preguntas a los trabajadores, oye, ¿si tienes contrato? Y te contestan no. Resulta que al final la ley te dice que el que no tenga contrato el trabajador, a él no lo deja en estado de indefensión. Claro, tendrá que probar la relación laboral y hoy en día que hay elementos electrónicos, antes, pues si nunca te entregaban un recibo, si no había nada, posiblemente era muy difícil comprobar. Pero si me están depositando en una nómina, en un banco, en un estado de cuenta cada quincena, yo puedo probar que cada quincena me caían 5, 10, 30 mil pesos. ¿Y cómo se le llama eso si me dices que no es? Antes, hace 20 años, lo digo porque muchos patrones piensan que seguimos igual y te dicen, no le hagas contrato, no pasa nada. ¿Y cuál es el problema? Que en el momento, por ejemplo, y puse el ejemplo del contrato y así podríamos decir de la seguridad social, y es importante que eso lo entienda el patrón, que ya los tiempos han cambiado y que la tecnología es una gran aliada, pero también es algo que nos puede jugar en contra al ser un elemento de probatorio totalmente a la cuestión laboral de incumplimiento. Entonces, sí es bien importante que ambas partes entiendan que deben hacer su mejor esfuerzo, tanto patrón como trabajador, porque me queda claro que si existen trabajadores que no son trabajadores que beneficien a la actividad de la empresa, pues hay que darlos de baja, pero también el artículo 47 nos dice cuáles son las causas de despido justificado y cómo lo tenemos que hacer, no a gritos, no a sombrerazos, porque en ese momento pues ya empezamos con incumplimientos que tienen que ver con algo que está normado en ley. ¿Sí? Sí, sobre todo, perdón, es que me anda cambiando la voz. Sí, sí, es que estoy entrando en una edad. Sí, te vemos. En esta parte que, cómo ver la informalidad va afectando realmente en este punto. Y bien decías, amigo, cómo las empresas se despreocupan de eso y lo van llevando ahí como va saliendo y decir, bueno, pues yo contrato a un trabajador ahí que preste sus servicios, voy pagándole un sueldo. Sin embargo, alrededor existe una serie de obligaciones a partir de la existencia de la relación laboral, donde implica, como bien lo decías, la subordinación. Y esa es una parte que tenemos que observar cómo le genera a la empresa consecuencias especiales. Bien, esas consecuencias a partir de la existencia de la relación laboral que implica la subordinación, que la existencia de un horario lo da como tal, ¿sí? Dejamos esos elementos fuera y esas cargas que tú considerarías importantes a cumplir desde el primer momento de la relación, sobre todo para llevarlo de una manera muy sana en la empresa, ¿no? Claro, no, pues de entrada lo que tiene que haber es un contrato donde se estipulen bien cuáles son las obligaciones, cuáles son las cláusulas y obviamente me dicen mucho y el que quiera conocer cómo se hace un contrato, pues que se vaya al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y ahí te vienen los pormenores de lo que al menos debe tener un contrato para una correcta relación laboral. Pero independientemente de eso, pues el hecho de tenerlo da una certeza de que ambas partes están conocedoras del compromiso que tuvieron.
o unos alumnos me preguntan, oye, contador, ¿un contrato más o menos cuántas cláusulas debe traer? No, en todo tipo de contratos no hay un mínimo ni un máximo de cláusulas. Lo importante es que digan lo que quieres que digan y a lo que te quieres comprometer o la contraparte. Y lo más importante, que la otra parte la firme, porque yo puedo hacer un contrato con que diga 1000 cosas y si la contraparte no lo firma, pues de nada me sirvió. Lo mismo pasa en las relaciones laborales. Entonces, muchas veces ese tipo de cuestiones de no tener ese formalismo o pensar que no pasa nada, déjalo así, después vemos, pues termina repercutiendo sobre todo al patrón, eso sí hay que decirlo. El principal afectado cuando hay ese tipo de omisiones, porque la carga se la pone la ley y sobre todo la autoridad al patrón de tener que probar a favor o en contra. Y en ese sentido, bueno, pues eso es donde nos encontramos que la mayoría de las empresas familiares, sobre todo, no tienen todo eso que hoy en día está tan de moda, el compliance laboral, el compliance corporativo, que no es otra cosa más que un checklist de todas las cosas que tienes que tener, pues en un momento dado bien establecidas para que existan los elementos suficientes. Número uno, de cumplir con todo lo que las leyes, en este caso laborales, te están solicitando. Ya después habrá el compliance fiscal, ya después habrá el compliance de, no sé, la NOM 035 y todo lo que podemos platicar también de temas de empresa, pero en cuestión laboral sí empezar primero que nada por un contrato, todo lo que tiene que ver con los expedientes de los trabajadores, darlo de alta en seguridad social, porque muchas veces te dicen, no, es que no lo di de alta porque le pago su gimnasio por fuera y tiene un seguro de gasto, pero la ley del Seguro Social te dice que todo trabajador que tenga subordinación y reciba un sueldo tiene que estar en el Seguro Social. Incluso el concepto de seguridad social viene por derechos humanos internacionales. Todo ser humano tiene derecho a la seguridad social. Entonces, el hecho que nosotros por desconocimiento el cliente, sobre todo, y no quiero ser general, pero en empresas familiares, que hay gente que te dice, no, contador, creo que eso no aplica aquí en México o en este estado no aplica eso. No, es a nivel federal. Sí. Tienes que cumplir con lo que en un momento dado te está pidiendo la norma, la ley, para que volvamos a lo mismo, no existan sobresaltos. Fíjate que ahorita como dijiste una palabra clave, ¿no? El desconocimiento. En muchas ocasiones encontramos que pues, el emprendedor pues dijo, el día de hoy tengo este recurso y con este recurso le doy, pongo mi negocio y vamos a ver a dónde llegamos, a dónde vamos. Y esa misma situación, desafortunadamente en muchas ocasiones, es en donde se presentan esos temas del desconocimiento. Y hace ratito también platicabas acerca del tema de que tenía que tener una unidad y una integridad en tema de la información que se le suministraba a las diferentes autoridades. Y es en donde viene o se presenta de manera errónea un procedimiento muy cotidiano, que es pagarles bajo un sueldo y darles por fuera una compensación o, como tú decías, un beneficio, ya sea el tema del seguro de gastos médicos, el tema de un gimnasio, el tema de etcétera, ¿no? Alimentaciones y demás. Pero esa misma situación a un mediano y largo plazo le viene a perjudicar en principio al trabajador y no digamos a un largo plazo sobre todo el tema de pensión o de la jubilación, porque precisamente son factores que no le van a jugar al favor del trabajador. Entonces es ahí en donde ahora el trabajador tiene que comprometer al patrón para que no se presten a esas malas prácticas. ¿En qué sentido? De que por ayudarnos en este momento, por decirlo de alguna manera, tú me das por fuera, yo no pago ese impuesto, yo no estoy grabando para el tema de seguro social, etcétera, pero así nos lo llevamos, pero la juventud no es eterna. Entonces, claro, desafortunadamente, claro, no hay palabra que te diga, no, siempre vas a estar igual, sí, no te va a fallar nada, ¿no? Nunca te va a faltar lana. Nunca te va a faltar dinero. Entonces, eso también es importante, que el trabajador lo entienda y lo asimile como, más allá de una ayuda al patrón, es un perjuicio para él mismo en un futuro, en un largo plazo. Y ahora vemos, y tú nos dijiste también, cómo está jugando y cómo está aplicando el tema de la tecnología, ¿no? Cómo las autoridades también son más eficientes en el tema de la recaudación, y es en donde decíamos, bueno, mientras que empate el seguro con el SAT no hay problema, pero ¿qué crees que ya nos apareció ahora un tercero que es el de gobierno del estado? Impuesto sobre nómina. Con el impuesto sobre nómina, y dice, caray, no me cuadra ni uno ni otro, no sobre de cuál nos vamos. Entonces acaban precisamente atendiendo esas diferencias con la entidad estatal. Exacto, exacto.
Y es un problema importante, volvemos a lo mismo, que incluso es cultural, porque pues todos debemos entender que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Exacto. Entonces, ese tipo de negociaciones de que no te preocupes, págame, declara que me pagas menos y tú por fuera me das algo extra, lo que sea. Por supuesto, lo primero que tendría que entender el trabajador es que en el momento que venga una incapacidad o en el momento, como atinadamente lo dices tú, en una cuestión de Infonavit, por ejemplo, el 5% que se hace para el fondo de vivienda, pues no es lo mismo sobre 1,000 que sobre 500. Claro. Y por supuesto, al momento que venga una situación complicada, tú te viste muy, muy buena persona. Yo lo digo al revés. Siempre cuando todo es felicidad somos amigos, pero en el momento que el trabajador tiene una contingencia importante y entonces saca las uñas, perdón la expresión, entonces el patrón que te dice, no, todos estos me aman, todos estos me quieren, nunca me haría nada, el trabajador y con todo derecho va a decir, no, ¿sabes qué? A mí me venían haciendo esto y podría ser que incluso hubiera hasta un tipo de denuncia de que, oye, ¿sabes qué? A mí me están tratando de esta manera. Entonces, creo yo que lo primero que tendría que hacer cualquier patrón es entender que las prestaciones de entrada son irrenunciables. Lo que es el aguinaldo, ¿sí? Todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo. En los días de descanso también me dicen, no, es que yo ¿por qué le voy a dar otro día o por qué le voy a dar prima de dominical si le doy el día martes para que descanse? Ah, bueno, no hace falta que lo tuviera sin descanso. El primer dominical es su principio, su base es porque el trabajador estuvo laborando un día en los cuales pues no va a poder ver a su familia, no va a poder estar conviviendo. Las vacaciones de repente también dices tú, oye, ¿qué horas son demasiadas? Pues sí, yo le digo a mis alumnos, ¿cómo añoro no haber nacido 20 años después? Le digo, porque a mí me tocaban 6 días y ahorita así de golpe ya son 12 días y pues les digo, a ver si les alcanza con lo que les pagan para estarse 12 días ahí en su casa. Les digo, ese es el detalle, que han cambiado muchas cosas que incluso los patrones no lo han considerado de una buena manera. Claro. El hecho de tener yo a un trabajador, por ejemplo, sin seguro social, si es una mujer que, por ejemplo, está embarazada, tiene a su bebé y posteriormente necesita que le cuiden al bebé, por desconocimiento a lo mejor ella paga el parto, o su familia, todo, pero cuando ella se entere que todos esos derechos los tenía, incluyendo el de guardería y todo este tipo de apoyos que se les otorgan, pues seguramente va a haber ahí problemas y va a haber un reclamo que entonces mete al patrón micro, pequeño, mediano, porque los grandes seguramente no hacen este tipo de actividad porque ya concientizaron, pero los micros, pequeños y medianos viene el problema de que los negocios empiezan a tener, por otro lado, los problemas que no son propiamente de la operación, si son todas las omisiones. Claro, y sobre todo como en la parte que dices, amigo, la gente en ese desconocimiento normalmente dice, no, pues no doy de alta al trabajador, no pasa nada. ¿Sí? Y lo que hay que ver es las consecuencias negativas que puede tener esa omisión también en el cumplimiento de la norma, porque nos va a llevar primero en las cargas que puede traer de manera legal. Si una persona que tiene un accidente en una empresa, ¿sí? Cualquiera que sea la magnitud del accidente, el Seguro Social le va a atender, aunque no esté inscrito. Y entonces tendrán la consecuencia de lo que se denomina un capital constitutivo. Tú platicaste de algunas otras consecuencias, pero eso que se convierte o que era un incumplimiento nada más de la ley y que parecía tan simple, se convierte en una cantidad en dinero que financieramente puede desequilibrar sin duda a las empresas. Entonces, creo que ese punto habría que resaltarlo, ¿no, amigo? Porque no pensamos la consecuencia financiera y hay que ver que la empresa tiene que ver con un crecimiento, con prosperidad, y para eso fue creada. Claro. Entonces puede venir un golpe que de pronto le cause un desequilibrio, ¿no? No, pues totalmente de acuerdo, doctor. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí es que siempre va a terminar siendo un tema en primera instancia patrimonial, económico, porque alguien va a tener que responder por todas esas omisiones y obviamente en principio es el patrón. ¿Por qué? Por haber hecho ese tipo de arreglos, llamémosle así, o ese tipo de falta de organización, seriedad, al momento de contratar a una persona. Y también es bien importante, y sé que también los patrones dirán, bueno, pero es que la vida es muy difícil. Aquí lo importante es precisamente que es donde se une la contabilidad con el derecho. Yo no puedo tener a mis trabajadores en una situación de desventaja o de incumplimiento basado en que yo tenga un estado de resultados que me genere una utilidad.
Si no me da la utilidad para pagar todas las obligaciones legales, laborales que me tengo yo como patrón, entonces quiere decir que está mal planteado todo el esquema de negocio. O estoy gastando más en cualquier otro tema, o el precio de mi producto no es el indicado, o necesito ampliar mi proyección de ventas, número de ventas. Que me queda claro que han de decir, pues sí, qué fácil se escucha. Pero es que no puede ser que yo tenga dinero en la bolsa a costillas o a cuenta de la falta de cumplimiento, o voy a ponerlo así de trágico, del sufrimiento de mis trabajadores, porque entonces volvemos a lo mismo. Ahí estoy teniendo pues una bomba de tiempo que tarde o temprano, pues sí me va a generar un descontento o una situación negativa que seguramente, incluyendo los trabajadores, pero también la autoridad va a tener que seguramente intervenir. Entonces, es bien importante que esta conciencia se haga, pero yo estoy bien seguro que el problema viene más que otra cosa porque se piensa que todavía se pueden hacer las cosas como antes. Ese es el mayor problema hoy en día. No va a pasar nada, como atinadamente la gente piensa y como lo comentas, doctor, no va a pasar nada, siempre lo he hecho así, ahora ¿por qué me tendría que ser? Se me hace que usted está exagerando, trabaja para tal autoridad. No, es que hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años no existían los medios electrónicos, la internet, las computadoras, los cruces de información como los hay hoy, y que por supuesto la capacidad de respuesta de la autoridad a cualquier tipo de estas situaciones o denuncias, pues es mucho más rápida. Claro, y fíjate que ahorita que dices la capacidad de respuesta que tiene la autoridad, normalmente encontramos o nos hemos enfocado mucho a la respuesta que tiene el Servicio de Administración Tributaria. El día de hoy, si volteamos a ver un poquito a lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, vemos que son iguales de eficientes y el Infonavit está todavía más rudo, porque ellos primero te congelan la cuenta y luego te preguntan si era cierto o no era cierto. O no debías. Entonces, pero vemos cómo la interacción que existe en el flujo de información entre las tres autoridades es sumamente eficiente y que los alcances que está dando la autoridad son muy enérgicos, pero también son muy productivos. Lo vemos en los resultados que se emiten cada mes de la productividad que tiene el SAT, y vemos que pues dicen es el SAT más productivo de toda la historia. Pues sí, porque estamos sacando fruto de la información que se empezó a generar hace tantos años, ¿no? 5 años, 6 años. Entonces, bajo esa situación se vuelve más dinámico. Y este dinamismo ya nos está alcanzando en el tema laboral. Y es en donde dices, bueno, patrón, toda la vida lo jugaste mal, por desconocimiento, por costumbre, por economía, tú lo acabas de decir, en ocasiones hasta el trabajador le tocaba poner, o por lo que tú quisieras, y así se trabajaba, pero no era la forma óptima, y la forma óptima en el sentido de que empataran, como tú decías, el área del derecho con el área de la contabilidad, y que le conviniera tanto al patrón como al trabajador. Ahorita un nuevo, tema que atender por parte del patrón, pues la reducción de la jornada laboral. Exacto, totalmente. Y sobre todo, fíjate cómo en esta parte, amigo, cómo no hay esa corresponsabilidad. Exacto. Y el compromiso de las partes, porque por hoy las reformas que se han venido planteando normalmente van enfocadas con la carga para el patrón. Exacto. Y la carga para el patrón, y es cierto que había que entrar en una justicia social. Sí. Sí, pero ¿hasta dónde realmente el patrón soporta toda esa carga, no? Por las características, amigo. Exactamente. O sea, siempre se pone, y digo, lo que hemos escuchado es que se pueden comparar que Europa, que descansan más días, que aquí nosotros somos de los países que más trabajamos. Está bien, habría que hacer un análisis porque en verdad habría que buscar la manera de que hubiese más satisfactores hacia los trabajadores. Nadie está en contra de eso. El problema está en que no hablan de la productividad. Exacto. También habría que hacerse un análisis de la productividad que existe dentro de las cuestiones laborales. Y podríamos también, por ejemplo, yo vuelvo a regresar un poquito a la falta de capacitación y desconocimiento de los patrones de todos estos cambios que se están dando. Porque en un momento dado, por ejemplo, la PTU, ahorita que estamos terminando el mes de mayo, la PTU claramente te dice que tenemos nosotros que hacer una revisión de todo lo que en un momento dado es la declaración anual que presentó el patrón y la debe poner a disposición de los trabajadores. Claro, fíjate que ese tema está bien interesante. Vamos a tener que hacer un pequeño corte y regresamos con este mismo tema. Los esperamos de regreso en unos momentos aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos.
Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos agradecer como cada semana a nuestros colaboradores y amigos del staff de producción de esta casa productora. Primero que nada tenemos a nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez, que es el encargado de audio. Tenemos a Denise Sánchez, que está en BTR. Viridiana Espinosa en el switcher. Paco Morgado, nuestro floor manager. Muchísimas gracias, Paco. Edith Segura, nuestra productora. Y a la maestra Yalul Cruz, que es la coordinadora de TV WAC. De la misma forma, queremos agradecer a las personas que nos están siguiendo en estos momentos y que nos hacen favor de mandar saludos. Manda saludos al licenciado Guillermo Ortiz Terán, les manda saludos a los dos. Gracias, gracias. Arturo Bravo, la contadora Maritza Costa. Tenemos a Alejandro Jaramillo. Muchísimas gracias, Alejandro. Sigues con paso perfecto en tu asistencia de cada lunes. Ahí la llevas, amigo. La llevas, amigo. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de estar por aquí con nosotros en esta transmisión. Y bueno, nos quedamos en un tema interesante. Estamos platicando acerca... Bueno, primero que nada, ¿alguien que quieras mandar saludos, amigo? Porque... No, bueno, pues a todos A mi abuelita que me está viendo. a todos los colegas contadores, pero sobre todo precisamente a los estudiantes de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de todas las universidades del estado que tenemos el gusto de relacionarnos con los directores, haciendo siempre actividades muy interesantes en favor de lo que es la educación en el ámbito de los negocios. Muchas gracias por estar aquí presente. Ojalá estén viendo el programa y si no, pues que lo vean en la repetición. Ándele. Aquí está Liz Cabello, le mando un beso. Sí, porque es que ya me dijo que sí me veo peinado y todo el rollo, entonces suena bien, ¿no? Qué bueno, amigo. Claro No, excelente. Y continuando con esta parte, amigo, fíjate cómo, diríamos, se encuentra uno en este aspecto de lo empresarial, de los pesos y todo, también que normalmente hay que generar utilidades. Claro. Y a los trabajadores a veces les genera cierta suspicacia el decir, híjole, hace rato tocabas el asunto de la PTU y los trabajadores de pronto dicen, caray, es que el año pasado hubo y este año no hay. A los trabajadores les ocupa o les preocupará que haya una pérdida, que la empresa esté perdiendo, o les preocupa que no haya un reparto. ¿Sí me explicó? Sí. Y esto se encuentra de un aspecto de equilibrio también, entre donde todos tenemos que entrar en la parte que corresponde. Hace rato nuestro amigo Juan Carlos platicaba precisamente de la productividad que debe observarse con todos estos cambios que hay en las leyes, ¿sí? En las cargas que normalmente van para el patrón, pero el trabajador, ¿hasta dónde tiene que entrar en esa conciencia también de corresponsabilidad, ¿no, amigo? Y de qué manera ayuda también. Sí, bueno, pues obviamente ahí el trabajador tiene que ser un trabajador que lo primero que busca es la estabilidad económica a través de una estabilidad laboral. Sin embargo, pues lo voy a decir así de claro, tal como es. En todo tipo de empresa, pues el patrón también tiene que estar teniendo esos controles para saber si el trabajador está cumpliendo pues, con lo que se le solicita, con lo que se espera de él. Porque al final, si bien es cierto, quien debe pues tener la mayor ganancia, utilidad por mucho, pues es el que invirtió, es el que desarrolló el modelo de negocio, es la persona que arriesgó. Pero afortunado o desafortunadamente vemos y encontramos que en nuestro país sí toma muy en cuenta la parte de los trabajadores, que ciertamente gracias a ellos también el hecho de que las empresas sean exitosas, sean productivas, pues sí tiene que ver totalmente con también la parte humana de la empresa, que no es otra cosa más que recursos humanos que intervienen para la productividad. Entonces, por eso mismo esto es un tema cultural, este es un tema ético, este es un tema fiscal, es un tema laboral, y es un bien apasionante el entender que una empresa sana, una empresa que la podamos llevar al nivel de profesionalización o institucionalización, va a ser aquella empresa que tenga directores, gerentes o dueños, pues verdaderamente conscientes de lo que es poner un negocio. No es hincharse las bolsas de dinero nomás porque sí. Hay un compromiso social, hay un compromiso incluso climático, hay un compromiso laboral, hay un compromiso de varios temas que en un momento dado se tienen que cumplir. Hoy en día estamos platicando de las relaciones laborales exitosas para que existan empresas igualmente exitosas, porque vemos un desconocimiento muy grande de los empresarios respecto, sobre todo, de las últimas modificaciones que han existido
a lo que es el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y todo lo que de estas normas emanan. Por ejemplo, también el outsourcing, ¿sí? Que todavía dicen que sí hay, que sí no hay. Bueno, pues sí existe para trabajos especializados, como dice la ley, y que tendrán que estar registrados, como les conocemos en el REPSE, en este registro de empresas que pueden dar la oportunidad de brindar este tipo de servicios, le llamamos externos, pero sobre todo, como lo dice la ley, que sean especializados. Claro. Porque obviamente antes decía yo, no, pues todo subcontrátamelo. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de las demandas, precisamente para no dar la PTU, y entonces todos eran parte de un satélite que me proveía toda la mano de obra o toda la fuerza laboral, que ese satélite resulta que nunca tenía utilidades. Pues ya sabemos que esa reforma del 2023 vino a generar esa justicia social y laboral en la cual se tenían que pasar todos los trabajadores. Sin embargo, sí existen empresas todavía que podemos llamarles o podríamos llamarles que dan servicios de outsourcing, pero por actividades muy especializadas. Por ejemplo, la seguridad, que es algo bien importante para las empresas hoy en día, no se diga. Sí tendremos nosotros que tal vez subcontratar a través de una empresa especializada que nos dé una factura, que nos emita y que hagamos un contrato, que le demos materialidad y que tengamos este servicio en la empresa. Muy probablemente también la parte, por ejemplo, de la limpieza de todo lo que son los espacios físicos de la empresa, pues también se toma como algo idóneo o válido que tengamos una empresa externa realizándonos ese trabajo. Pero cuando había los abusos, o no sé si abusos, sino las llamadas estrategias de que si era yo albañil, si era yo constructora, tenía todos mis albañiles contratados a través de un outsourcing, pues no era otra cosa más que una simulación con la idea de no respetar los derechos laborales de los trabajadores, pero pues eso fue lo que terminó por darle, pues en ese sentido, la justicia de que no, si son tus trabajadores, tienes tú que aceptarlos y registrarlos como tales y tú ser el encargado y responsable de todo su tema laboral y de seguridad social. Fíjate, amigo, ahorita que platicas una palabra clave, la simulación. Exacto. Bueno, antes de dar seguimiento a esa simulación, manda a saludarte nuestro amigo Manuel Ríos. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo, gracias. Ya anda recaudando más. Sí, no, ya. No, es cierto. Bueno, es el que pasa las estadísticas. Sí, es el que nos pasa todos los datos. Bueno, hablando ahorita sobre ese tema precisamente que decías, el concepto de la simulación, hemos encontrado recientemente que ahora la autoridad, pues Seguro Social e Infonavit, están dando un seguimiento importante sobre los patrones, sobre todo aquellos que tienen más de un registro patronal, porque están haciendo, según la autoridad, o de acuerdo a lo que manifiesta la autoridad, que están pasando a la mayor cantidad de la plantilla laboral a donde tenga un menor impacto económico. Claro. Riesgo. Exacto. Entonces, pudieras decir, es que ahí están haciendo todos esa misma actividad. Y tú ahorita hablabas de diferentes actividades, ¿no? En el caso de la construcción, pues evidentemente unos traen más riesgo. ¿Por qué? Porque son los que están metidos de manera directa en el proceso del poner el tabique, del agarrar la varilla, del poner esto y otro. Pero no es así para aquel que está metido en la oficina realizando el proceso administrativo. En ese aspecto pudiéramos decir, es válido, ¿no? Es congruente. Los riesgos que existe de uno y otro trabajador para el mismo patrón son diferentes y es válido por la misma autoridad de seguridad social de tener los diferentes registros patronales. Pero resulta que ha encontrado, según la autoridad, que dice que pues a los albañiles ya los traemos en el área de la administración. Administrativa, sí. Entonces, también hay que tener mucho cuidado por parte del patrón. No se dejen llevar por la mala... Los gurús. Sí, los malos gurús que te dicen, es que vas a pagar menos. Pues sí, vas a pagar menos, pero no es lo correcto porque, insistimos, el día de hoy la autoridad tiene un flujo de información mucho más eficaz, mucho más importante y que con esas condiciones sí es susceptible de recibir una sanción mucho más costosa por parte del patrón. Entonces, eso sí es importante. Y en la segunda, también en donde decía Sergio, ¿qué le interesa más al trabajador? A mí no me interesa si hay pérdidas. Yo lo que me interesa saber es por qué no tengo utilidades. Uh-huh. Entonces, es una corresponsabilidad tal cual lo hemos estado platicando a lo largo del programa, en donde no nada más es cuestión de que el patrón
asuma los riesgos y las responsabilidades, sino que haga entender al trabajador de esos riesgos y esas responsabilidades, y que es bueno para el trabajador que existan esas situaciones. ¿Por qué? Porque está salvaguardando su fuente de trabajo. Si no lo hiciera de esa forma, tú lo decías hace ratito, pues espérate en un momento dado que te llegue una sanción, tú también lo comentabas, Sergio, una sanción importante. Entonces, sí, con esa idea, pues desestabiliza el negocio, y si hablamos de un negocio pequeño o mediano, pues financieramente te puede acabar el negocio en un ratito. Exacto. Sí, por eso el hecho de no hacer una buena planeación, el hecho de no tener un buen cumplimiento, una buena administración, pues obviamente pone en riesgo todo el patrimonio, todo mi proyecto, todo mi esfuerzo, porque en un instante hablo, en una situación de este tipo, pues obviamente una empresa chica, mediana, una empresa familiar, pues seguramente no va a aguantar un golpe de ese tamaño, y todo esto provocado porque, como dijiste hace rato, amigo, alguien me sugirió, hazlo así, no pasa nada, o simplemente yo por mi desconocimiento, y si no le pasa al otro, no me va a pasar a mí, pues termina siendo una toma de decisiones basado en cuestiones pues que realmente es un alto riesgo. Mucha gente te dice, ¿y por qué no me ha pasado? Bueno, pues porque tampoco la autoridad tiene esa capacidad tan directa de un día para otro, casi en tiempo real, aunque de repente ya va para allá, poder detectar este tipo de omisiones. Y me regreso tantito al tema de riesgo de trabajo, precisamente ahí es donde amarra el tema de lo que serían los contratos bien hechos. Revisen sus contratos. Es más, hoy los contratos tendrían que estar muy bien detallados. Busquen un experto si es necesario que les apoye. Estar muy bien detallados, porque hoy en día ya no es lo mismo el contrato de la empresa con los trabajadores administrativos que con los trabajadores operativos y de campo. Porque claramente lo dices, Mau. Voy a poner un ejemplo, una gasolinera. Una gasolinera tiene su grado de riesgo. Pues sí, el grado de riesgo va de la mano con la posibilidad y la gravedad del accidente que se pueda dar. Y obviamente esas son las cuotas que recauda el Seguro Social para atender esas gravedades. Claro. Lo voy a decir así tan claro como es. Me pongo un ejemplo. En una escuela, ¿qué es lo más que podría pasar desde un punto de vista general? Que tú tuerzas un pie, te caigas por una escalera y te quiebres tu piecito. Bueno, pues es el grado de riesgo tal que es el mínimo y todo. Pero ¿qué pasa en una mina? ¿Qué pasa en una gasera? ¿Qué pasa? Por supuesto, en el momento que hay un accidente, ojalá nunca lo hubiese y tuviéramos esa capacidad para evitarlos, pero donde hay un accidente, pues la verdad volamos todos y seguramente el daño será muy grande. Entonces, obviamente, el grado de riesgo y la prima de grado de riesgo va en esa función, generar ese ingreso para el instituto en dado caso de que ocurriese un accidente. Pero ahora, lo que decías, si a las personas albañiles los metes como administradores en la parte de la empresa, cuando ocurre el accidente, lo primero que no va a cuadrar es, a ver, ¿qué hacía el albañil? Que si bien es cierto es albañil, estoy poniendo el ejemplo hipotético, que si bien es albañil, me dices que va a estar en la administración, ¿qué hacía trepado en el edificio a tantos metros de altura, que fue de donde se cayó? Pues ahí el Seguro Social, y no me dejas mentir, doctor Sergio, va a decir el Seguro Social, pues ¿qué crees? Entonces no es riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque no me coincide el contrato que me estás diciendo que está en esta área con lo que sucedió, con lo que en un momento dado me está manifestando el trabajador. Entonces, simplemente, y lo sabemos, por el hecho de tener equipo de transporte en los estados financieros, ya el grado de riesgo puede subir, porque el hecho de tener la oportunidad de sufrir un accidente bajo estas características, pues sí provoca la posibilidad de que haya más recurrencia a necesitar los servicios del Seguro Social. ¿O cómo ves tú, doctor? Pues fíjate que en esa parte el comentario que haces ahí es acertado, porque las empresas normalmente van a estar expuestas a diferentes riesgos. Claro. Incluso sería la invitación también al auditorio, en los empresarios, que hagan una correcta clasificación en el riesgo de trabajo, porque en muchos de los casos, más bien nunca se pueden disociar las actividades. Y aquí está la parte complicada, ¿no? Porque incluso si es la empresa en lo global, el administrador se califica con el mismo riesgo del que está en la construcción directamente, porque el reglamento establece que no se puedan separar. Pero lo que dices es muy acertado, que hay que tener cuidado en estar. ¿Qué tengo en mis actividades? Tengo un equipo de transporte, tengo maquinaria, que sepa el empresario que puede llegar a causar un riesgo mayor.
Claro. y por tanto las primas también son mayores. Entonces, sí, revisarlo, las autoridades tienen siempre la posibilidad de revisarlo, ¿no, amigo? Y con esto, fíjate que siempre por ello nos lleva, yo creo que, amigo, a verificar, fortalecer siempre el correcto cumplimiento de las obligaciones y, como bien lo decías, hacerse asesorar de personas que estén en el área, en la materia, ¿no? Mira, si me permiten así rápidamente, traje mi acordeón porque No, yo sé que estoy bueno. frente a dos Ayer- gurús. ayer No, llevabas pero ayer acordeón. no. Ayer, de todo me lo aprendí ayer. Todo me lo aprendí ayer. Sí, Te pasé leyendo la sí, lista. me lo pasé leyendo la lista y acordándome de los buenos. No, bueno, traigo aquí mi acordeón para laboral en este sentido. Ajá. Por ejemplo, vamos a leer el artículo, si me permiten leer el artículo 10. Te dice, patrón es, la definición de patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Hasta ahí, pues no hay problema. Sí. Nada más que dice punto y seguido. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Y alguien podría decir, es un trabalenguas. No, te lo está diciendo claramente. Que si yo contrato a un albañil y ese albañil yo lo contraté a él, tiene contrato, está asegurado. Se le ocurre llevar a la obra a su hijo para que aprenda, a un amigo, a alguien, y todavía me dice, oiga, no le voy a cobrar, le estoy enseñando. Yo no lo debo dejar entrar, porque simplemente por el hecho de estar en el lugar físicamente, que es el lugar donde yo tengo o mi actividad laboral, o que en este caso están construyendo, que está a mi encargo, por supuesto que dice por aquí, por pacto o costumbre, ya esa persona es, yo soy responsable de lo que le llegase a pasar a esa persona en ese lugar. Y eso muchas veces nos damos cuenta que los empresarios o las personas por desconocimiento te dicen, no, él lo trajo a él y yo, el otro día me dijo uno, no, yo le pago al jardinero, al maestro jardinero le pago 20,000 pesos y él le reparte a sus chalanes. Le digo, sí, nada más una cosa, que cuando uno de esos chalanes pudiese llegar a tener un accidente, el artículo 10 va a operar en su segunda parte. Te va a decir, a mí, si estos no estaban asegurados, usted que recibió el beneficio del trabajo Claro. es quien tiene que responderme. O sea, una responsabilidad solidaria. Y eso es lo que muchas veces los patrones, y reitero y respetuosamente lo digo, de empresas familiares que no tienen la oportunidad de conocer estos datos, pues sí necesitan llevar a cabo esa asesoría con los expertos para que todos esos pequeños, grandes puntos que han cambiado, que se han hecho para pues, mayor certeza tanto de la relación laboral como de los trabajadores, pues no vayan a quedar sueltos y al rato pues tengan algún sobresalto que lo primero que digan es, pues nadie me dijo, Sí. ¿verdad? Sí. No, y fíjate que en ocasiones la gente puede pensar, bueno, es que yo no soy patrón, yo no tengo una empresa. No, pero créeme que esto lo tienes hasta en tu misma casa. La persona que va a ayudarte en la asistencia de la limpieza, ella debe de tener ese tema de la seguridad social. Y tú pusiste un ejemplo bien clarito. Está trabajando con algo en las escaleras y se cae de las escaleras. ¿A poco? Porque no la tenías dada de alta en el Seguro Social y porque va una vez a la semana a tu casa, ¿no merecías la seguridad social? No, te platico algo rapidísimo. Una vez me dijo uno, dice, le digo, oiga, este señor, el velador, no está asegurado. Me dijo, ¿quién? ¿Don fulano? No, ese es don fulano. Le digo, ¿pero qué tiene eso que ver? Pues, no, dice, ese hasta lo dejamos aquí dormir. No, a él le damos una lanita. Le digo, y si en la noche sucede algo, ¿usted cree que el Seguro Social o la autoridad va a decir, no, pues es don fulano y es cuate? No, es su trabajador y si es subordinado y cumple con todos los requisitos para ser una persona que en un momento dado se le puede identificar con una relación laboral, pues es obligación de usted darle esa inscripción. Claro. Entonces, pues es el desconocimiento que existe. Claro que sí. Bueno, amigo, ya casi vamos a terminar el programa el día de hoy. ¿Alguna recomendación, alguna forma que quieras pues aconsejar a las personas que nos hacen favor de seguirnos? Ya nos diste una cátedra completita de todo lo que hay que seguir para que Y lo que no hay que hacer de lo también. que no hay que hacer precisamente para tener las relaciones laborales exitosas. Mira, amigo, yo te agradezco, les agradezco a los dos la oportunidad, les agradezco a la televisora que me permita hablar aquí frente a tanto de su público. Yo de entrada consejos no doy porque yo no los sigo. Yo doy recomendaciones. Yo mi recomendación es que la verdad sí sean empresarios chiquitos, medianos o grandes y me dirijo a ellos, sí traten de buscar asesores de verdad.
me queda claro que puede tener un costo, pero es más caro corregir que prevenir. Que se pongan a revisar los temas fiscales, contables, financieros, administrativos, pero en este caso hablamos hoy de lo legal. Porque de verdad, hoy en día las relaciones laborales sí están mucho más detalladas en la norma y sí podrían provocar unos sobresaltos muy grandes. Y volvemos a lo mismo, el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Entonces, pues que hagan eso porque todo el mundo merecemos, uno, sí hacer negocios exitosos, hincharnos de dinero de manera honesta, legal, pero nunca a costa de tener el problema con los trabajadores. Entonces, ese sería mi comentario. Sí, amigo, fíjate que has tocado los temas relevantes, sobre todo que no se queda en la orilla, y creo que hay que recalcarlo, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos como una parte esencial. Contiene en 2 artículos muy especiales, 22 y 25, los alcances que debe tener, y los patrones deben de estar respetando eso, pero primero el Estado en sus reformas. Creo que hay que recordar también pues toda esta carga que vendría para los patrones a través de todas las reformas que están aquí cerca. Realmente vienen cerca y han sido aprobados ya en algunos aspectos. Claro que sí, realmente cada vez está más robusto el términos y las necesidades de los patrones en dar esos cumplimientos, y pues es tal cual lo que tenemos que seguir. Estimado Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, amigo. No, un gusto para estar con ustedes. Y ya sabes que siempre aquí las puertas abiertas, y sí, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.